Pero el Señor nos dejó todo lo que nosotros necesitamos. Nos dejó su palabra, su bendita palabra. Nos dejó el poderoso nombre de Jesús que tiene autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Nos dejó la sangre del Cordero, la bendita sangre que santifica, que justifica, que nos protege, y nos dejó la unción del Espíritu Santo. Y tenemos que librar esa batalla con el pecado, con la tentación de pecar. O sea, pecar es hacer lo que desagrada a Dios. Pero gracias al Señor que Cristo Jesús nos redimió del poder del pecado. Sin conocer pecado, se hizo pecado. Siendo justo, se dio por nosotros los injustos. Él pagó por nuestros pecados. Él nos reemplazó ahí. Él a nosotros nos redimió. En la cultura judía, una boda tenía 3 etapas. La primera etapa era cuando se celebraba el contrato y se daba una dote. Y nosotros la primera etapa lo cumplimos cuando recibimos a Jesús como Señor, como Salvador, por la sangre de Cristo que fue derramada. La primera etapa de la boda. La segunda etapa de la boda en los judíos era cuando después de un año de este compromiso, el novio regresaba con compañeros varones, con antorchas por la novia, por la que iba a ser la esposa, y la esposa estaba preparada, pendiente, iba con sus doncellas a unirse con el novio para ir a las bodas. Es la segunda etapa. Esa segunda etapa es el arrebatamiento de la iglesia, que está por darse en cualquier momento. Y la tercera etapa son las bodas del Cordero, cuando el novio venía con los varones con antorchas, la novia estaba preparada, venía con sus doncellas, se unía en esa marcha y entraban a las bodas. Entonces el apóstol Juan en la isla de Patmos tuvo esa revelación, la revelación del regocijo y el gozo que había en el cielo, porque se estaban preparando las bodas del Cordero. En Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegremos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? La iglesia de Cristo. Los que creyeron, los que han creído, los que le recibieron en su corazón, los que se arrepintieron, los que dieron un giro de 360 grados, los que nacieron de nuevo, los que se consagran para Él. Son las bodas del Cordero. Dicen las palabras: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas del Cordero. ¿Cuándo será esto? Ni el día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, solamente el Padre. Aunque el día y la hora no lo sepamos, Israel es el reloj profético para saber los últimos tiempos en los cuales estamos. Israel a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Como no lo recibieron, se inició la dispensación de la gracia para nosotros, la iglesia, para todo aquel que en Él cree que es hecho hijo de Dios. Y en las escrituras vemos, iglesia, las 70 semanas de Daniel, que es una profecía que se dio para el pueblo de Israel. Diga 70 semanas. 70 semanas de 7 años, que resumidas son así. 7 semanas fue la primera fase y son 62 semanas más la segunda fase. 7 semanas más 62 semanas de la primera y la segunda fase cumplen 69 semanas. Una profecía para el pueblo de Dios, para Israel, que ya se cumplió la primera y la segunda fase. La primera fase fueron los 49 años, 7 semanas de 7 años, 49 años que demoró la reconstrucción de Jerusalén. Y la segunda fase fue desde la reconstrucción de Jerusalén hasta la venida, muerte y resurrección de Cristo. 69 semanas.
y Dios hizo una pausa. Dios hizo una pausa profética después de estas 69 semanas. Desde hace 2000 años estamos en la dispensación de la gracia. Él en su misericordia y en su amor extendió la muerte de su Hijo a los gentiles. Vino el nacimiento de la iglesia. A los suyos vino, los suyos no les recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creyeron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Desde hace 2000 años, iglesia, tenemos el privilegio, la bendición, la misericordia y el amor de Dios de estar en ese periodo de gracia. Una gracia que se inició desde la muerte de Jesucristo hasta hoy. Es un tiempo que lleva 2000 años. Después de esa pausa profética es que vendría la última semana, que es la semana 70 de Daniel, que son los 7 años de la gran tribulación, de que hablan las escrituras en el Apocalipsis. Pero antes de estas 7 semanas viene la venida del Señor por su iglesia. Estamos en los últimos tiempos. No sabemos el día ni la hora, pero cuando Jesús le preguntaron a sus discípulos cuál es el tiempo, él dijo, no sabemos, solamente mi Padre ni los ángeles del cielo, pero habrían señales, se levantaría nación contra nación, reino contra reino. Dice la palabra del Señor, falsos cristos, falsos profetas, terremotos, pestes, hambrunas, todo esto lo hemos venido viendo, persecución a la iglesia de Cristo, muchos abandonarían la fe, la apostasía, se multiplicaría la maldad, hemos visto la multiplicación de la maldad y el amor de muchos se enfriaría, dice la palabra del Señor, porque se multiplicaría la maldad y se expandiría el evangelio por todo el mundo. Fueron las señales, se han venido dando en todos estos años, acrecentándose en estos últimos tiempos. Usted dirá, pastora, siempre ha habido terremotos, siempre lo ha habido, pero Israel es el reloj profético y también Jesús habló sobre Israel. Israel es la higuera, cuando venga el reverdecimiento de la higuera que es Israel. En Mateo 24:32 Jesús dijo, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuándo reverdeció Israel? Hace 72 años, 71 años. Israel después del año 70, después de Cristo, ella fue exiliada por el imperio romano y los romanos fueron esparcidos por los judíos fueron esparcidos por toda la tierra. Duraron 1900 años errantes. ¿Usted ha escuchado el término más errante que un judío errante? Porque duraron 1900 años el pueblo de Dios por su desobediencia desde el año 70 después de Cristo hasta el año 1948, que se constituyó en un solo día nuevamente en nación. También están las profecías bíblicas del Señor para su pueblo. Él es el reloj profético, pero el Señor dijo que no pasaría de esta generación antes de que esto acontezca. Y una generación, según la Biblia, son de 70 a 80 años. De 1948 al 2018 son 70 años. Este año son 71 años del calendario gregoriano. El calendario judío, casi 72 años. Por eso se han acercado los tiempos, iglesia. Por eso es nuestra responsabilidad hacerle saber a la iglesia que debe estar apercibida, porque los tiempos se han acercado y la venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que cuando digan paz y seguridad,
vendrá la destrucción repentina. Cuando digan paz y seguridad, la destrucción repentina es cuando se inicie la gran tribulación. En la gran tribulación, y ya vemos que se habla y se ha iniciado hablar de paz y seguridad. No dice cuando haya paz y seguridad, cuando se diga, se está ya diciendo. Si usted busca y busca paz y seguridad, encontrará organizaciones internacionales que ya se han reunido para hablar de paz y seguridad. Dice la palabra del Señor que cuando oigamos eso vendrá la destrucción repentina, porque se manifestará el anticristo, y en esas últimas semanas de 7 años, que es la última semana de Daniel, que es la gran tribulación, en los 3 años y medio dice de que el anticristo estará en el templo de Israel y profanará el templo y se proclamará el mismo Dios. Entonces, cuando se escuche que se va a construir el tercer templo de Israel, están cercanos los tiempos. Hace poco estuve viendo, hubo uno de los candidatos a primer ministro de Israel y él manifestó que deseaba construir el tercer templo ya. Se está hablando de la construcción del tercer tiempo. No sabemos el día ni la hora. Hay una pausa profética, iglesia, desde la semana 69, desde que Cristo murió. Todos estos 2000 años han sido de gracia para nosotros, para la iglesia de Cristo. Nació la iglesia de Cristo, es una dispensación de misericordia, pero ese término no es eterno, tiene un límite, tiene un fin. La palabra de Dios nos muestra a través de la profecía cuáles son las señales, y podemos decir que se están acercando los tiempos. Y como iglesia, la iglesia debe estar preparada. Las escrituras dicen: velad porque no sabéis la hora que ha de venir nuestro Señor. Jesús se lo dijo a los discípulos: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Va a regresar a la hora que no pensemos. Entonces, que no nos pase como a las 10 vírgenes. Las escrituras muestran la parábola de las 10 vírgenes. 10 vírgenes, de las cuales 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. Y ellas estaban esperando al esposo. O sea, ya se había dado el compromiso, ya se había dado la dote, y el esposo vendría en un momento a otro. Se durmieron. Las sensatas tenían el aceite en sus lámparas, las insensatas estaban sin aceite. Cuando llegó el novio, solamente entraron a las bodas las sensatas, las que tenían las lámparas con su aceite. Y el aceite tipifica la unción del Espíritu Santo. Y algunos eruditos piensan que esto refleja que sería que la iglesia de Cristo del mundo está esperando al Señor, pero que la mitad está preparada y la otra mitad no está preparada para su venida. La mitad está llena de la presencia de Dios y la otra mitad no, ha sido descuidada. Y cuando vengan las bodas del Cordero, sería la mitad la que se iría en el arrebatamiento y con las bodas del Cordero. Pero las escrituras nos hacen un llamado a que debemos velar una y otra vez con relación a la venida del Señor. En Marcos 13, en el versículo 33 dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y el portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o en la mañana. O sea que no se sabe cuál es el momento, para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo. O sea que la palabra muestra que va a llegar de repente el Señor, y lo que a vosotros digo, a todos los digo: velad. Una y otra vez, velad.
específicamente cuando habla de velar y de la venida del Señor, dice que debemos de velar para escapar de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque en Lucas 21:36 dice, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y que y de estar en pie delante del Hijo de Dios. O sea, para que seamos dignos, o sea, tenemos que velar para ser dignos, como si el que no vela no es digno de escapar, porque hay unos que escaparán y hay otros que no podrán escapar. El Señor dice en su palabra en 1 de Juan 4:7, cuando habla del fin y que el fin se acerca, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y debemos velar para cuando el Señor venga no seamos avergonzados. 1 de Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzado. Entonces, amados hermanos, la venida del Señor está cerca y es nuestra responsabilidad impartirle a la iglesia que esté apercibida de que los tiempos se han acercado. Entonces el Señor nos llama a prepararnos, el Señor nos hace un llamado a estar firmes en Él, a no menguar en Él. ¿Y quiénes son los que se van? Los que le buscan. Usted está aquí porque usted le busca. Dicen las Escrituras que el que le busca no le echa fuera. A los que se llenan de Él, a los que se alimentan de Él, y nos alimentamos ¿de qué? De su palabra. Este es el pan de vida. El que comiere de este pan, dice la palabra del Señor, vivirá para siempre. Él es el Verbo. Vamos a darle un aplauso al Señor. Y tenemos que alimentarnos de esta palabra. Usted está aquí para alimentarse de esta palabra. Es útil para enseñar. La palabra edifica, pero también es útil para redarguir, para hacernos ver lo que no está bien. Es útil para corregir, o sea que la palabra nos amonesta, para instruir en justicia, para ser enseñado, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No somos perfectos, quiere decir que seamos maduros, que crezcamos y que estemos preparados para toda buena obra. Pero le damos gracias al Señor por su bendita misericordia, por su bendita gracia, por esa pausa profética, porque el evangelio fue predicado a los gentiles, que por eso usted y yo pudimos recibir la revelación de la luz, de la gloria de Cristo, ser convencidos de pecado, y por eso, por lo que Jesús hizo, tenemos vida eterna. Le damos gracias al Señor. Y entonces en esta mañana vamos a hablar para nosotros estar preparados con algunas batallas que nosotros tenemos que enfrentar aquí mientras estamos aquí en esta tierra. Somos personas normales, pero tenemos al Señor en nuestro corazón. Antes estábamos en tinieblas, ahora estamos en luz. Las Escrituras dicen que fuimos librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de Jesucristo, a un reino de luz. Antes estábamos en un reino de muerte eterna, porque existíamos, mas no teníamos vida eterna, y ahora estamos en un reino de vida eterna. Estamos en un reino de luz. Antes estábamos en oscuridad, estábamos en ignorancia, y ahora estamos en un reino de luz. Estamos en un reino de verdad. Antes estábamos en un reino de mentira, ahora estamos en un reino de verdad. Estábamos en un reino de injusticia, ahora estamos en un reino de justicia. Amén. Y una de las cosas con las que tenemos que lidiar nosotros es con el pecado. Diga, el pecado. Pastora, ¿me va a hablar del pecado? Sí, en la iglesia se debe hablar del pecado, porque está escrito en la Escritura, porque tenemos que estar preparados para cuando el Señor venga por nosotros, y son batallas que debemos librar. Pero el Señor nos dejó todo lo que nosotros necesitamos. Nos dejó su palabra, su bendita palabra, nos dejó el poderoso nombre de Jesús, que tiene autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Nos dejó la sangre del Cordero, la bendita
bendita sangre que santifica, que justifica, que nos protege y nos dejó la unción del Espíritu Santo. Y tenemos que librar esa batalla con el pecado, con la tentación de pecar. O sea, pecar es hacer lo que desagrada a Dios. Pero gracias al Señor que Cristo Jesús nos redimió del poder del pecado. Sin conocer pecado, se hizo pecado. Siendo justo, se dio por nosotros los injustos. Él pagó por nuestros pecados. Él nos reemplazó ahí. Él a nosotros nos redimió del poder del pecado. Entonces, si Él pagó por nuestros pecados, nosotros no vamos a perseverar en el pecado de ninguna manera. En el libro de Romanos preguntan, ¿perseveraremos en el pecado? En ninguna manera. En ninguna manera vamos a perseverar, porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Cómo así? Cuando Cristo fue crucificado, nuestro cuerpo, nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. A veces cantamos, cuando Él fue, yo fui, pero tenemos que entender, recibir la revelación de lo que significa. Cuando Él murió, morimos con Él por la fe en Cristo. ¿A qué morimos? Morimos el pecado, morimos a la pasada manera de vivir. Cuando Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados con Él. Cuando Él resucitó, resucitamos con Él para una vida nueva. Denle un aplauso al Señor. Y cuando Él ascendió a los cielos, también ascendimos a los cielos con Él. Somos unos con Él. Uno con Él, y por eso en ninguna manera vamos a pecar. Por eso es que si morimos con Él, nos consideramos muertos al pecado, y no reinará el pecado en nuestro cuerpo mortal, y no le vamos a obedecer en sus concupiscencias. No presentaremos nuestro cuerpo como al pecado como miembros de iniquidad, sino que presentaremos nuestros miembros, nuestros cuerpos a Dios como instrumento de justicia. Y es ahí cuando dice las Escrituras en el libro de Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñará de nosotros. Nosotros hacemos parte de un nuevo reino, iglesia. Nosotros somos representantes